Es una gran alegría este día poder estar en la casa de Dios. Nuevamente hemos cantado, hemos alabado como Dios se lo merece, como el Rey y Señor de nuestras vidas. Quiero compartir en esta mañana un tema que nos toca a todos y es la identidad de las personas y cómo es importante que encontremos nuestra verdadera identidad. Por definición, la identidad es un conjunto de rasgos propios de cada uno que nos distinguen de las otras personas. Todos tenemos una identidad claramente definida, pero qué importante es que podamos encontrarla y definir cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Por qué? Porque esta misma identidad es la que nos permite plantarnos frente a la vida, posicionarnos y, en consecuencia, poder actuar y vivir de acuerdo a la identidad que tenemos y a nuestras convicciones. Ahora, si vos le preguntás a alguna persona sobre su identidad, muchos harán referencia a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus tíos. Otros harán referencia seguramente a sus ocupaciones, ¿sí? A sus profesiones, sus trabajos. Hay personas que toman como parte de su identidad su aspecto externo, su aspecto físico, pero pensá un momento qué ocurre cuando estos factores se diluyen, cuando la apariencia cambia, cuando quizás el trabajo se pierde o no salen las cosas tal como vos esperás. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos nuestra verdadera identidad? Y como siempre, la palabra de Dios tiene respuestas claras para nuestra vida. Por eso te invito ahí a abrir, y si no está en pantalla, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y presta atención cómo sigue este pasaje. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquel apóstol Pedro? Que la manera en la que antes quizás nos identificábamos ya no corre más. Esa respuesta que quizás hacía referencia a nuestras características propias, a lo que heredamos, a nuestros atributos naturales, ya no aplica más. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera identidad ahora está en Cristo Jesús. Esto no significa que no apreciemos lo que hemos recibido humanamente, lo que hemos aprendido, la herencia de nuestros padres, nuestros consejos, aún las cosas materiales. Reconocemos a nuestros padres, agradecemos, tenemos gratitud por el gran esfuerzo que han hecho por nosotros, por educarnos, por transmitir valores. Agradecemos que tenemos una forma, un medio de vida, un sustento. Muchos tienen oficios, profesiones. Si sos padre, sabés y reconoces que tenés una gran responsabilidad como padre en la educación y en la conducción de tu familia. Pero atención, tenemos que estar mucho más atentos y agradecidos a lo que Dios nos da, a nuestra herencia verdadera, que es la verdadera y es espiritual de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que a partir del momento que vos y yo recibimos a nuestro Señor como Salvador, cuando reconocemos que somos pecadores y le decimos, Señor, te necesito, te pido que entres en mi vida, que me transformes, nacemos de nuevo. Y quizás esto no lo entiendas o te cueste humanamente entenderlo. ¿Y sabés qué es lo que le pasó a Nicodemo? Un gran hombre
en su época, una persona que tenía conocimiento, una persona que era un líder religioso, pero que a la vez no podía entender y comprender esto. ¿Qué significa nacer de nuevo? Él decía, ¿debo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? ¿Cómo puede ser? Yo ya siendo viejo es imposible. Jesús se refería a un nuevo nacimiento que es espiritual y que por ende recibimos a través de ese nuevo nacimiento una nueva identidad. Es una entidad pura, que no está determinada por parámetros humanos ni por consejos de personas, sino únicamente que viene de parte de Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde y cómo podemos recibir esa identidad verdadera? Cuando vos y yo sabemos, entendemos, conocemos y creemos que es Dios el que nos puede dar esa verdadera identidad, vos dejás tu propia naturaleza de lado. Es una lucha, no es fácil, pero decís, Señor, quiero dejar a tus pies mi viejo hombre, mi carácter, y quiero que tú tomes el comando en mi vida. Esa es la verdadera identidad que hoy quiere que Dios conozcamos. Y esta mañana quiero compartir 5 características que son aplicables a la identidad que viene de parte de Dios. La primera es la aceptación. Dios dice que sos aceptado. Una de las primeras necesidades del ser humano es ser aceptado. Esto es natural. Todos necesitamos ser aceptados. Si vos observás a los niños, ellos desde pequeños buscan la atención de sus padres, ellos de una forma u otra, a través de una palabra, a través de un gesto, a través de una actitud que quizás decís, esto no me gusta para mi hijo, pero ellos buscan en definitiva una atención de parte de sus padres. Esto es natural en cada uno de nosotros. Los seres humanos necesitamos ser aceptados por el entorno, pero también te darás cuenta que a medida que pasan los años, nos pasa, crecemos, somos más grandes y a veces nos hacen a un lado. Por ejemplo, los varones, cuando jugábamos al fútbol de pequeños, siempre estábamos ahí expectantes de que nos eligiera el mejor del equipo. Y a veces a mí me pasaba que no era el primero en ser elegido, ni el segundo ni el tercero, quizás promediando y de ahí para abajo. Todos buscamos ser aceptados. Y lo contrario a la aceptación es la indiferencia. Y peor aún es cuando nos sentimos no solo indiferentes hacia el otro, sino rechazados. Y esto es algo que potencialmente a todos nos puede ocurrir. Como personas a lo largo de la vida tratamos en distintos ámbitos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en distintos lugares en los cuales nos movemos, y tratamos de lograr la aceptación del otro a través de logros, a través de metas, a través de obtener recursos, a través del dinero, quizás de la fama. También, ¿sabés de qué modo? A través del servicio hacia los demás. Decimos, quiero servir al otro para que el otro sea, que se agrade de mi persona. Y a veces caemos en un círculo que, lejos de ayudarnos y beneficiarnos, nos aleja de la voluntad de Dios. Entonces, fíjate lo que leímos en 1 Pedro 2:9, dijimos que somos un pueblo elegido por Dios. Dios te escogió no por lo que hagas, no por lo que tengas, sino porque Él lo decidió. Y Él nos da hoy la oportunidad de ser aceptos delante de Dios y de obtener esta herencia escogida de parte de Él. Esto puede cambiar un poco la forma de pensar. Quizás vos pensabas hasta ahora de que necesitabas hacer algún esfuerzo para lograr la herencia de parte de Dios, y esto claramente no es así. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo
7, dice, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Muchas personas viven rechazando a los demás. ¿Por qué? Porque han sido rechazados. Es como un mecanismo de defensa que naturalmente tenemos las personas. Me alejo de tales personas porque he sufrido situaciones que me han dolido y por eso creo una barrera, creo una distancia. ¿Sabés que la aceptación en Cristo es la base de las relaciones? Cuando vos te sentís aceptado por Cristo, obviamente hay pasos, debemos reconocer que somos pecadores. Esa aceptación de parte de Cristo hace que nuestro corazón cambie, nuestra mente, nuestras emociones. Y eso nos va a ayudar a entender primero lo que nos pasa a nosotros, porque muchas veces dentro nuestro hay situaciones que nos pasan en nuestro corazón, en nuestra mente, que ni siquiera nosotros entendemos. Pero en segundo término, vamos a aprender a entender lo que le pasa al otro. Vamos a ponernos en el lugar del otro, va a haber una empatía y eso nos va a ayudar a convivir de un modo mejor y distinto. Así que el consejo de Dios, la herencia de parte de Dios, es la mejor guía para las relaciones sanas entre las personas. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ahí es como que el apóstol nos mete un freno y dice, paren un poco, no vivan ya de este modo con los parámetros del tiempo presente. ¿Y cuáles son esos parámetros que vemos hoy por hoy en el mundo? Cuestiones que nos hacen guiarnos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Y el apóstol acá dice, ojo, para un poco, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y lleguen los demás a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y lo que es grato y lo que es perfecto para tu vida. Es decir, tener una identidad segura es saber quién sos delante de Dios. Es entender que aunque no sos perfecto, Dios te acepta así, tal como sos. Te permite posicionarte de otro modo en la vida para que tengas herramientas y cuando llegue la dificultad, llegue el conflicto, vos puedas salir adelante. Esa identidad segura en Dios va a hacer que tu comportamiento cambie en relación a los demás. Y ¿sabes qué? Cuando recibas indiferencia, no te va a doler, porque vos vas a saber qué lugar ocupás en Dios. Cuando recibas rechazo, no vas a rechazar a los demás, no vas a crear una barrera, sino que vas a decir, voy a orar por esta persona, voy a poner lo mejor de parte mía para que esta relación se sane. Dios ya nos hizo entender a través de la cruz que un corazón que recibió el perdón de Dios es un corazón que también perdona, que la aceptación está en nuestro Padre, que Él está dispuesto a perdonar aún lo más profundo y lo más íntimo en tu corazón. Así que dijimos, la primera característica de esta identidad verdadera es la aceptación. La segunda característica es que Dios nos dice que somos valiosos. Es necesario no solo ser aceptado, sino que todos necesitamos sentirnos valiosos. Cuando te sentís valioso, vos te sentís útil, te sentís que la sociedad tiene para recibir de parte tuya, que tu entorno, que tu familia, que en tu trabajo tenés valor, no solo por lo material que haces, sino porque podés ir más allá y cumplir con el propósito de Dios en ese lugar. El ser valorado nos va a ayudar a salir adelante en muchas situaciones. Y para que entiendas que sos valorado, te lo voy a mostrar con un ejemplo y te voy a hacer una pregunta y quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo que determina el valor de las cosas?
¿Qué es lo que determina el valor de una cosa? Sabés que hay dos respuestas probables para esto. La primera depende de quién sea esa pertenencia. Si vos querés definir el valor de un objeto, muchas veces se define a quién le pertenece. Por ejemplo, a aquellos que les gusta, dijimos el fútbol o la música, vamos a tomar otro ejemplo, una guitarra determinada marca, un instrumento estándar de buena calidad tiene un valor, pero ¿sabes qué? Si se sabe que perteneció a tal músico reconocido, el valor cotiza mucho más alto. Esto nos va a ayudar a entender que nosotros que somos pertenencia de Dios realmente tenemos un gran valor. No te desprecies, no te menosprecies porque Jesús te ama y dio lo más preciado que es la vida de su Hijo. Tenemos un gran valor delante de Dios. Deuteronomio 7:6 dice: porque para el Señor tu Dios tú eres pueblo santo. Él te eligió para que tomes posesión exclusiva y sea su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Ahí la palabra de Dios le habla al pueblo de Israel, pero hoy nos habla a nosotros. Tu pueblo de Israel eres pueblo de Dios. Dios te eligió, te escogió como posesión exclusiva. Y sabes que esa posesión exclusiva hoy somos vos y yo. Esta palabra hoy está vigente para cada uno de nosotros. Ahora volvamos nuevamente al pensamiento. ¿Qué es lo que define el valor de las cosas? Dijimos en primer término a quién pertenece, pero en segundo término, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por esa cuestión en la cual estamos tratando? ¿Cuánto está una persona dispuesta a pagar por esta cuestión? 1 Corintios 7:23 también nos hace entender esto, el valor que tenemos como hijos de Dios. Dice: cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ya no podemos hacer lo que queremos porque pertenecemos a Dios y porque Él pagó un alto precio por nosotros, que es la sangre de Jesús, su Hijo, en la cruz. Entonces tu valor está determinado por el precio que Jesús pagó en la cruz. Cuando vos te sientas desanimado, cuando te sientas que nadie te valora, cuando te sientas que no podés más, mirá la cruz de Cristo y en esa cruz vas a recordar quién sos en Jesús. Vas a recordar el valor que tenés y vas a levantarte, ponerte en pie y seguir adelante. Y la seguridad que tenemos al conocer nuestro valor real nos permite pisar fuerte en la vida como hombres y como mujeres de Dios. En tercer lugar, la otra característica de la identidad que tenemos como hijos de Dios es que somos amados. ¿Qué mayor muestra de la de Dios que dar la vida de su Hijo? Jeremías 31:3 dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable me acerqué a ti. Te he amado con un amor que es eterno y con un amor que es inagotable. Es decir, es una fuente de amor que una vez que se instala en tu vida no se agota. Persiste en el tiempo. No depende de las circunstancias, sino depende de tu percepción hacia las cosas de Dios, de tu relación con Dios. Dios nunca va a cerrar la canilla de bendiciones hacia tu vida. Solo vos y yo la podemos cerrar cuando somos indiferentes a Dios. Muchas veces nos cuesta entender esto porque el amor que vemos en el mundo hoy está y mañana no. Estamos acostumbrados a ver personas que aman según la circunstancia, según el momento, según los intereses, pero el amor de Dios
gloria a Dios que es distinto, es incondicional, es un amor que no se agota, es un amor que no tiene límites de tiempo ni de límites de circunstancia. En 1 Corintios 13 nos da una descripción de lo que es el amor de Dios. Y ese amor es el que Dios quiere instalar en nuestros corazones. Dice que el amor de Dios es sufrido, ese amor que hace que en las relaciones esos choques no sean tan pesados. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y cómo termina esta frase? El amor nunca deja de ser. Tantas veces nos cuesta entender el amor tal como es, el amor verdadero, porque vemos un amor entre comillas, un amor que no es en su esencia el amor real y verdadero de parte de Dios. Es el amor que deposita el Espíritu Santo cuando aceptás la obra de Cristo en la cruz. La palabra de Dios no nos dice que Dios da amor o que Dios tiene amor. La palabra de Dios dice claramente que Dios es amor, que su esencia es amor, que su naturaleza es amor y que Él no puede dar otra cosa más que amor. Por eso, en eso vos y yo tenemos una gran responsabilidad y no lo debemos sentir como una carga, que es ser un reflejo de ese amor hacia aquellos que no conocen a Dios. Tenemos una gran responsabilidad que es transmitir el testimonio vivo de Dios a través del amor nuestro hacia los demás. La cuarta característica que quiero compartir de la identidad que nos da Cristo es que somos perdonados. Qué importante es recibir el perdón. Qué importante es estar abiertos a que la persona también nos diga, che, me equivoqué, te pido perdón, y aceptarlo con humildad. Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y no aceptar el perdón cuando Cristo lo hizo en nuestra peor condición? Todos nosotros muchas veces podemos vivir situaciones que nos hacen sentir culpables, errores del pasado, cuestiones que han pasado y que no perdonamos. Y cuando vivimos de ese modo, sentimos algo en nuestro corazón que se llama culpa. Esa culpa que a veces nos aqueja día y noche, pasa el tiempo, los años, y sentimos eso que no nos deja tranquilos, que es la culpa por la indiferencia a las cosas de Dios, o porque aún siendo hijos de Dios, vivimos situaciones que no aprendemos a dejar en el tiempo, a sepultar, a dejar en la cruz de Cristo y nos viven lastimando, la culpa. Ahora, ¿cuál es el problema en estas situaciones? Que pasamos gran parte de nuestra vida tristes, angustiados, quizás deprimidos, personas que viven con los rostros cabizbajos, porque no tienen la alegría y no tienen la seguridad, la paz, el gozo y la bendición que viene de parte de nuestro Dios. En San Juan capítulo 8 hay un relato y su título dice La mujer adúltera. Y en este relato, recordarás una historia muy conocida que vivió Jesús cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba. Dice la historia que un grupo de fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y le dijeron, Señor, esta mujer está cometiendo pecado. La ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú, Señor? Y Jesús, no con un gesto de indiferencia, sino sabiendo quién le decía estas palabras, de dónde venían y procedían, de qué corazones
venían estos pensamientos, él no respondió y siguió haciendo como que dice la palabra de Dios, que él escribía en tierra. Y le volvieron a insistir: maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinás? Y ahí Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Y ahí dice el relato que uno a uno ellos se fueron alejando, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Jesús levantó la mirada, miró a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: ninguno, Señor, no quedó nadie. Entonces Jesús le dijo palabras que seguramente fueron un antes y un después en la vida de esta mujer y que tienen que ser también hoy un antes y un después en nuestras vidas. Por más que vos no seas adúltero, por más que no cometas grandes pecados, sabemos que en Dios, desde un simple pensamiento hasta gran mentira, todo es pecado. Entonces todos estamos en la misma condición que esta mujer, en pecado. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno quedó. Vete y no peques más. Creo que esa frase fue fundamental para que esta mujer entendiera cuál debería ser su cambio de actitud. Vete, seguí tu vida, pero no peques más. Aquellos que habían marcado la vida de esta mujer, que habían generado una etiqueta, se alejaron uno a uno. No peques más, cambia tu actitud. Este ejemplo nos enseña que el perdón es liberador, que no podemos ser perdonados y volver a caer una y otra vez en las mismas situaciones. El perdón debe generar un cambio rotundo en nuestras vidas. Claro que los cambios a veces no son fáciles, pero poniéndolo delante de Dios, trayendo la carga delante de Dios. Fíjate que esta mujer no buscó a Dios, pero fue presentada delante de Dios y tuvo la oportunidad de que Jesús le diera un tiempo de reflexión y la oportunidad al cambio. Este ejemplo es de gran valor para nuestras vidas. Y el quinto rasgo de la identidad como hijos de Dios, ¿sabes qué nos dice Dios? En medio de tu circunstancia difícil, que sos capaz, que somos capaces delante de Dios. Él te prepara, Dios te capacita, aún para enfrentar la situación más difícil. Vivimos en una sociedad que es cada vez más compleja, que tiene cada vez más presiones. Tantas veces nos sentimos, y a mí me pasa, de sentir, no soy capaz de ser un buen padre, porque a veces hay necesidades en nuestros hijos que quizás no percibimos. Capaz te sentís que no sos un buen esposo, una buena esposa, que no estás dando todo de vos para poder rendir tal como Dios quisiera que lo hagas. Pero tenés capacidad y esa capacidad te la da Dios y en Dios tenés un gran potencial. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, no queremos decir, y esto es palabra que escribió el apóstol Pablo, no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues es Dios quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. No queremos decir que somos capaces de hacer las cosas que hacemos. ¿Que hacemos cosas, dice el apóstol? Sí, las hacemos, pero solo es por la gracia, por la ayuda y por el sostén de Dios en nuestras vidas. ¿Quién más que el apóstol Pablo para decir, este hombre es un gran hombre de Dios, un hombre con capacidad, pero ni siquiera él, con toda la capacidad, el talento y el don que Dios le dio, tuvo ese pensamiento de decir, lo que hago, lo hago porque yo puedo, porque tengo experiencia y porque tengo capacidad. Solo en Dios somos capaces y esa capacidad va a hacer que nuestro comportamiento frente a la adversidad cambie. Cuando vos veas ese gigante,
Vas a decir, Dios me va a capacitar, Dios en parte me capacitó y quiero que con esta prueba me capacite aún más. El gran apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, también escribió y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Qué seguridad, qué ejemplo para nuestras vidas. No nos está diciendo que no vamos a tener dificultades. Tampoco Él dice, Dios te va a ayudar en ciertas cuestiones y en otras no. Todo lo podés en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te fortalece. ¿Van a venir situaciones? Sí, seguramente vamos a tropezar una y otra vez, pero nos vamos a levantar porque el poder del Espíritu Santo va a hacer la obra en nuestras vidas. Esta es la identidad que Dios quiere que tengamos, la misma identidad con la cual el apóstol se identificó. Y si vos algún día tomaste la decisión genuina, real, en tu corazón de decir, Señor, soy hijo tuyo, te acepto, hoy podés tener esta misma seguridad en tu identidad, que tu identidad no está limitada a una familia, a un recurso económico, que tu identidad no depende de un estatus social, de un trabajo, de incluso, ¿sabes qué?, de las cuestiones que los demás digan de vos. Tu identidad va a ser firme, segura, porque está en Dios y viene únicamente de Dios. Y esa identidad que Dios nos da, nos va a decir, recordá que sos aceptado, que sos valioso delante de Dios, que sos amado, que sos perdonado y que eres capaz de sobreponerte a toda situación. Así que el primer paso para recibir esta verdadera identidad es reconocer a nuestro Dios como no solo un Dios creador, sino un Dios salvador. Reconocer que debes nacer de nuevo, pedirle perdón a Dios por tus pecados, aceptar la obra de Cristo en la cruz.